Mi nombre es Saribet Ruiz González, soy estudiante de Pedagogía, tercer semestre, y quiero compartir con ustedes un poco de mi experiencia escolar, cómo ha sido desde los inicios, bueno, hasta ahora que me encuentro cursando la licenciatura. Basado en algunas meditaciones acerca de las diferentes teorías educativas pues que conocemos dentro de lo que es pedagogía, dentro de lo que es educación, y cómo yo las veo aplicadas en lo que fue mi propia formación académica. En su momento, al desconocerlo obviamente fueron pasadas por alto, pero quisiera analizarlas brevemente. Realmente, cómo fue mi experiencia y cómo yo he notado que estas teorías han estado impregnadas en todo el desarrollo educativo. Entonces, quisiera comentarles acerca de cuál ha sido mi experiencia, cómo yo noto ahora y rescato ciertos puntos que considero son importantes en cuanto a las teorías educativas. Dentro de lo que son las teorías educativas, pues más sobresalientes o que hemos estado como que analizando realmente más, encontramos lo que es la teoría conductivista, la humanista, la conductista, y puedo notar que pues en mi educación estas han sido implementadas. Por ejemplo, podría hablar de John Browner, con lo que es esta teoría acerca del cognitivismo, ¿no? Estamos acostumbrados quizás a escuchar mucho sobre Piaget, obviamente con esta teoría, pero John Browner es, digamos, uno de los pioneros en esta rama, en esta teoría, y yo veo esta teoría en mi educación preescolar. ¿Por qué? Porque Jerome Browner nos habla acerca del icono, de la enseñanza, la reafirmación de las palabras, nos habla acerca de todo esto, acerca de lo que es un poco el descubrimiento. El conocimiento es descubrimiento, y eso lo veo yo reflejado en mi educación preescolar, porque era juego. O sea, preescolar en mi época era definitivamente un aprendizaje por descubrimiento, porque básicamente tú ibas al preescolar a jugar. Entonces fue una experiencia bastante padre. ¿Por qué? Porque realmente sí era un aprendizaje, un proceso que tú llevabas a cabo por algo que no te imponían, ¿no? Quizás como un poquito suele suceder ahora, que a los niños pues quieren que aprendan ya leer en la preescolar, inclusive el inglés, ¿no? Y todas estas cuestiones. Pero el lenguaje, el juego era fundamental en esa época de mi preescolar. ¿Por qué? Porque realmente el aprendizaje sí era por descubrimiento. Tú ibas y podías jugar, podías explorar, podías manipular. Y aunque obviamente eran actividades guiadas, se pretendía lograr un fin, una enseñanza, pero tú lo veas como ese juego, como ese descubrimiento, algo que realmente llamaba tu atención, ¿no? Porque no lo veías quizás como una imposición. El uso de imágenes, el uso de lenguaje era algo bastante importante, y sí lo es aún en cuanto al uso de imagen, el uso del lenguaje, la reafirmación, los dibujos, el manipular cosas, ¿no? Como niños, y es de lo que habla también Piaget, ¿no? En estas etapas del desarrollo, cuando todo es sensorial, cuando todo es tomar, tocar, probar, ¿no? Entonces, yo puedo ver esto, también veo el método Montessori aplicado aquí. ¿Por qué? Porque todo era adecuado a nosotros, a los niños, ¿no? Tengo algunos recuerdos y algunas fotografías de estas salas, ¿no? que teníamos. Eran la mesita, la sillita, cocinitas, juegos de este tipo. Todo era para nosotros, de forma que todo estuviera a nuestro alcance. Entonces, veo entonces el método Montessori, digamos, estas técnicas aplicadas allí. En este sentido, esta teoría cognitiva de Jan Browner, veo también cómo son tomadas en cuenta las etapas que habla Piaget y el método Montessori durante mi etapa preescolar. Una frase que me encontré de Jan Browner y que me gustó mucho es que él piensa que el fin de la educación es ayudarnos a encontrar nuestro camino dentro de la cultura. Y es algo padrísimo, porque ¿qué pasa? No es que sea una imposición de que tienes que ser tal y cual, ¿no?
sino que la educación es eso, te va a ayudar a encontrar tu camino, o sea, mi camino dentro de lo que es la cultura, no dentro de todo este marco, pero finalmente no voy a estar acomplejado. ¿Por qué? Porque voy a entender que es mi camino dentro de la cultura que me está rodeando, ¿no? Muchas veces estamos enfocados, y más ahora los niños con este globalismo, nuestra globalización, en cómo deben de ser, cómo tienen que ser, ¿no? Entonces los márgenes a los que deben llevar, los estándares que tienen que alcanzar. Y Jerome Brown lo ve diferente, o sea, él dice que el objetivo de la educación es ayudar al individuo a encontrar su camino dentro de la cultura. Entonces está muy padre, porque si tienes a un grupo de niños de edad preescolar y les estás enseñando de esa manera, guiada obviamente, pero no controlada. Entonces está muy padre lo que es esta teoría, ¿no? El aprendizaje como un proceso. No es como una imposición, es más una adquisición, pues no solo de conceptos, sino, si bien de conceptos, también el lenguaje, también esta parte simbólica, esa parte de descubrir, más que nada, descubrir, despertar el interés del niño para descubrir. Entonces, creo que en mi experiencia en preescolar fue muy agradable por estas situaciones. No veía lo que pasa ahora, ¿no? Niños que tienen que aprender a leer, niños que tienen que aprender números, niños que tienen que aprender a sumar en preescolar, niños que tienen que, aparte el idioma inglés y francés y demás. Digo, creo que si bien tiene sus pros, también hay un contra, ¿no? Porque nos estamos viendo más quizás por tendencias o modas, pero esta parte que es realmente la que nos debe de importar, la estamos dejando a la deriva solamente por cumplir estándares de la globalización, estándares sociales, y los niños necesitan aprender y descubrir, no que se les imponga las cosas. Para todo. Bueno, pasando a hablar a la primaria, noto más este método constructivista, porque el constructivismo te dice que el aprendizaje humano se construye basado en qué, en experiencias, ¿no? Experiencias pasadas, en conocimientos, en lo que vas adquiriendo, y cada uno va construyendo su propio conocimiento. Entonces, en cierto sentido, puedo decir que sí, la teoría o el modelo constructivista pues estuvo presente en lo que fue mi formación primaria, inclusive secundaria, pero bueno, más adelante les contaré acerca de ello. ¿Por qué? Porque está centrado en el alumno. El alumno es el autor de su propio conocimiento. El profesor obviamente es importante, le va a dar las herramientas, pero no le va a dar todo. El alumno va a construir su propio conocimiento. Y yo lo veo porque recuerdo que en la primaria era mucho hacer trabajos de investigaciones, trabajos, obviamente no los primeros años, lo que es primero o segundo año, todavía estamos más quizás con un modelo un poco del cognitivo, pero sí ya más adelante los grados posteriores sí de una forma constructivista. ¿Por qué? Porque como les decía, o sea, era tú haciendo tu propio conocimiento, tú haciendo resúmenes, tareas, tú yendo un poquito más allá. Te encargaban resumir, te encargaban las famosas maquetas. Entonces era muy padre porque no te quedabas solamente con lo que el profesor te decía. Y en ese tiempo, aunque obviamente estaba en internet, no era tan común como ahora, ¿no? Tienes un dispositivo móvil y entras a internet e investigas, sino que te ibas, yo recuerdo, irme a libros, enciclopedias que había en casa, y las planillas, no faltaban. Entonces era padre porque tú podías hacer uso de esa información que te daba el maestro, pero que también conseguías extra, y hacer algo, digamos, nuevo, ¿no? Hacías una clasificación, un mapa conceptual, una maqueta, un trabajo, y pues sí, tú ibas construyendo tu propio conocimiento, porque no te quedabas solamente con lo que el profe decía, ¿no? Sino que podías ir un poco más allá, y era también, pues, importante, y era algo bonito. No es que nada, todos este tipo de proyectos yo los hice en la primaria, y sí podías, por ejemplo, veo la materia de formación cívica y ética, ¿no?
¿Qué pasa? Pues bueno, no solamente te están dando conocimientos conceptuales, sino que te están llevando a la sociedad, a una interacción, donde la educación no solamente son conceptos, la educación es la interacción social, la interacción del individuo con la sociedad, con su entorno, el himno nacional, las efemérides y todas estas cosas sociales, ¿no? Que están muy remarcadas en lo que es la primaria. Es donde creo que más se ha notado durante mi formación historia, ¿no? O sea, te meten historia y a don Miguel Hidalgo, pero hasta más no poder, ¿no? Es lo que más se ve, o sea, como que ese amor a la patria, como que ese amor a tus costumbres, a las raíces, ¿no? Festivales, celebraciones de Día de Muertos, por ejemplo, son de las cosas que más recuerdo. Entonces, vemos también este lado por allí humanista, ¿no? Que nos maneja Maslow, acerca de las necesidades del ser humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, ¿no? Nos habla acerca de esta satisfacción del ser humano de sentirse aprobado. Y yo recuerdo en la primaria estos casos de ganar, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar, y te ponían en un cuadro de honor y todo. Entonces es parte de la autorrealización también que le permites al niño, ¿no? Porque estás haciendo de alguna forma, uno, que se esfuerce, dos, le estás pues validando, ¿no? El esfuerzo con todas estas actividades. Si había concursos, que los promedios, los mejores promedios entraban a este concurso y X, y entonces de alguna forma, para quien quisiera verlo así, era una motivación, era un aliciente, ¿no? Habría quien quizás lo pasaba por alto, pero había quienes, pues sí era algo interesante, ¿no? Quizás en su momento no lo distinguí, pero ahora sí veo que de cierta forma, ya desde la primaria te estaban ayudando pues a que tú tuvieras como que este pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento en donde no solo es lo que dice el profesor, sino que tú fueras y pensaras un poquito más allá de lo que te estaban diciendo. Entonces puedo ver tanto a Maslow, también veo esa teoría constructivista durante la primaria. Son creo que las que más yo resaltaría pues en esta etapa de mi formación, estas dos teorías. Si me voy a lo que fue secundaria, podría ver el mismo modelo, un modelo constructivista, un modelo humanista también, pero sobre todo me voy más quizás a la parte conductual, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto lo que es secundaria como fue prepa, ves otro tipo de problemas, no solamente sí educativos, porque forman parte de lo que es el problema dentro de la escuela y dentro de la sociedad, que la educación está sumergida en la sociedad, obviamente. Pero esta parte, no tan solo conceptual como les decía hace un momento, sino esta parte en la que tú como individuo tienes problemas, tú como individuo traes situaciones de casa, tú como individuo estás pasando por procesos, ¿no? En tu organismo, en tu cuerpo, entonces todo esto va afectando tu rendimiento escolar, o sea, quieras o no, va a afectar. Entonces, esta parte, yo recuerdo quizás por algunos maestros ser pasada totalmente por alto, ¿no? Pero por otros maestros era algo de lo que estaban conscientes que estaban trabajando con personas que estaban en una etapa de su vida, en una etapa de su desarrollo, que las emociones y demás, ¿no? No hablemos de más, pero todo estaba pues como en una montaña rusa, ¿no? Entonces si eran personas o eran profesores que pues eran bastante pues flexibles de cierta forma, bastante humanistas, ¿no? Al decir, no solo estamos dando conocimiento, sino estamos tratando con personas, ¿no? Que están pasando por diferentes procesos. Entonces recuerdo maestros que se tomaban el tiempo para escuchar a los alumnos, maestros incluso que se acercaban si tenían algún tipo de problema, podían hablar con ellos, o sea, y esta parte pues estaba
muy padre. Sobre todo en la prepa teníamos una asignatura que era sociología durante un tiempo y estuvo muy padre, o sea, como que ampliar tu panorama, ¿no? Hacia qué es la sociedad, qué rollo, ¿no? Con todo eso, con qué es, cómo se construye, cómo se maneja, en qué parte estoy yo, ¿no? ¿Qué parte soy de ella? ¿Cómo es que yo puedo interactuar de forma armónica, digamos, con ella? Entonces, esta teoría acerca del conductismo también es algo que veías. ¿Por qué? Porque, como les decía, o sea, esta es una etapa de muchos cambios. Y quieras o no, o sea, hay un condicionamiento, ¿no? Eh, por ejemplo, al recordar la película de Naranja Mecánica. Este ejemplo, ¿por qué? Porque aunque sí, los rasgos del personaje de esta película pues, son bastante exagerados, realmente de cierta forma hay un comportamiento similar en los adolescentes, ¿no? En esta etapa. Entonces, que el maestro sepa cómo manejarlos, que el maestro sepa cómo impactar de alguna forma positiva para que estos rasgos en los adolescentes pues sean minimizados sin cuartear de alguna forma pues la propia esencia de cada individuo, es interesante. ¿Por qué? Porque hay cierto condicionamiento también dentro de las escuelas, ¿no? Dentro del comportamiento de las personas, siempre y cuando el maestro se encargue de atender esto, ¿no? Sobre todo en esta etapa de la prepa, donde de alguna forma nos sentimos como que mini adultos, ¿no? Pensamos que ya somos los adultos en potencia, pero realmente no es así, ¿no? Entonces el maestro debe de ver más allá del aula, más allá de los temas de clase. Ahora, yo entiendo que esta parte era difícil, ¿no? Porque hay que cumplir hasta la fecha un programa, ¿no? Un programa y eso es lo que tienes que hacer. Pero como lo vemos, por ejemplo, en la película Los diarios de la calle, te impactas, ¿no? Al saber que, bueno, ¿cómo vas a transmitir, sí, el conocimiento? ¿Cómo vas a transmitir los temas? ¿Qué es lo que finalmente podemos decir nos interesa, ¿no? Transmitir los temas y que los alumnos lo tomen. Pero ¿cómo vas a hacerlo si ellos no quieren aprender? Y no tanto que no quieran, es que las condiciones en las que ellos están no son adecuadas y obviamente no es lo primero en lo que están pensando. Tienen un mundo de cosas atrás, ¿no? Que les son más prioritarios que estar quizás en un salón de clases. Entonces ahí el maestro tiene bastante trabajo. Y yo lo pude ver durante mi formación, que había maestros que sí, o sea, no me importaba, ¿no? Yo vengo, doy mi clase, aprendiste, no aprendiste, nos vemos en el extraordinario, ¿no? Pero había maestros que iban más allá. Había maestros que querían saber cuál era la situación, el trasfondo del grupo en general, quizás no personalmente, ¿no? Más en una escuela, pues, pública, ¿no? Un salón de clases de 30 y tantos, 40 alumnos, pues obviamente no, pero ver a grandes rasgos lo que pasaba en el aula, ¿no? Y tomarte un poquito de tiempo para atender eso, ¿no? Antes de que solamente atender tus temas tal cual que tienes que llevar a cabo ya. Entonces, esa parte también me agradó mucho en la etapa de la prepa. Si me voy a la uni, realmente en la universidad, no tuve tan buena experiencia. Había maestros, algunos, que podría rescatar, pero realmente no, o sea, era en plan así, vengo, hay que ver esto, ¿quieren verlo? Si no lo quieren ver, podemos hablar de cualquier otra cosa. Y el examen, pues se los voy a poner sencillo, ¿no? O lo que ya sabemos, ¿no? Tráeme tal cosa y ya. Entonces, digo, no quiero quemar a nadie, pero sí fue una experiencia así que o sea, no había realmente de la mayoría, porque así es, de la mayoría no había un compromiso real en cuanto a la educación. Y alguno que sí, pues digamos, iba a lo que iba, era eso, o sea, ir a dar una cátedra, ir a dar una clase, yo soy el maestro, aquí yo hablo, yo me llevo la hora, las 2 horas hablando, tú escuchas, ¿no? Tú escuchas y traes la actividad y se acabó.
Entonces no fue una experiencia agradable. Cambia totalmente cuando entro a estudiar otra licenciatura, donde veo que a los maestros les exigen el hecho de que hagan diferentes cosas, que llamen la atención del alumno, que busquen la estabilidad emocional del alumno. Eso me sorprendió y eso es importante, ¿no? Ahora, al llegar aquí, también veo la otra parte muy diferente a lo que vi en la primera universidad en la que estuve. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que, digo, igual por el tipo de carrera, o sea, la importancia de conectar con el alumno. Y es algo que me he llevado en estos semestres de mis maestros, de todos. Conectar con el alumno. No solamente vengo y doy mi clase. Vamos a ir un poco más allá de eso. Entonces ha sido la verdad una experiencia muy padre, muy diferente. Y a grandes rasgos, esta es mi experiencia en el área educativa. Ahora, este es el lado de los maestros. Si me voy quizás al lado ya social, si me voy al lado de mis padres, de mi familia, también hay otra parte. ¿Por qué? Porque como padres de familia ignoramos también muchas cosas y también decimos, es que tu deber es este y este. Pero, ¿qué hay más allá de la educación? O sea, la educación, ahora puedo entender, no solamente se construye maestro y alumno, o sea, es el profesor, el alumno, todo lo que hay detrás, tu entorno, tu familia, tu casa, tus situaciones. No puedes exigirle a un niño que cumpla cuando hay muchas cosas que hay todavía que solucionar. Entonces, no es que haya tenido una mala experiencia en cuanto a mis padres, pero ahora puedo detectar ciertas cosas que igual yo puedo corregir ahora, quizás está en mis manos, más bien corregirlo ahora en la vida, por ejemplo, de mi hijo. Puedo ver la parte que le corresponde al maestro y a la escuela y ver la parte que me corresponde a mí, ¿no? No como quizás caen en el error los padres de decir, es la escuela, es el maestro, ¿no? Entonces es una tarea en conjunto y es lo que ahora yo puedo rescatar, ¿no? Para mí y para lo que ahora me toca, ¿no? El rol que ahora me toca desempeñar. Entonces esto sería todo y muchísimas gracias.